Ahora sí, muy buenas tardes a todos ustedes. Como ustedes saben, el Colegio Nacional está festejando sus 75 años desde su creación por la Presidencia de la República, en su tiempo, Ávila Camacho, que era nuestro presidente. Y fue creado con el motivo de tener un espacio donde los pintores, los científicos, transmitir. Esto lo ha hecho el Colegio Nacional desde hace 75 años y obviamente hasta este momento hemos tenido 103 miembros en nuestro colegio. En los últimos años el colegio se ha revitalizado y tenemos intenciones muy interesantes, como por ejemplo tener acuerdos con instituciones como el Colegio de Francia, que dio pie a la generación de nuestro colegio, y muy probablemente tendremos relaciones también con algunas instituciones españolas. Y me siento muy halagado, por supuesto, de presentar a nuestra invitada de lujo, la doctora Ángela Nieto. Les voy a contar una anécdota para que vean qué es lo que pienso yo de la doctora Nieto. Cuando yo era pequeño, solía acompañar a mi abuelo Bernardo. Yo tendría unos 4 o 5 años, él era ganadero, y me acuerdo que caminábamos entre un mar de vacas, vaquillas y becerros, y de pronto súbitamente decía: Pancho, apártame aquel que está allá. Y seguíamos caminando, decía: apártame aquel de allá. Y un día, intrigado, le preguntó a mi abuelo: ¿y cómo sabes? Me dijo: se ve, mijito. O sea, él sabía, tenía un mecanismo. Cuando yo conocí la primera vez a la doctora Nieto, me quedé deslumbrado. Entonces, exactamente, es lo mismo que mi abuelo. No, por supuesto, no pretendo decir con esta analogía de los animales, pero es que es inmediato. O sea, me di cuenta de que estaba ante una persona deslumbrante, no solamente por su inteligencia, por el trabajo que desarrollaba en ese momento, sino también por su empatía. Entonces, no es raro ni gratuito que la doctora Nieto haya recibido el Premio de Ciencia y Tecnología que otorga la Presidencia de la República para un ciudadano iberoamericano. La verdad es que es un premio muy bien merecido. Y yo quisiera decir otras palabras antes de darle la palabra, el micrófono a la doctora Nieto. Ella hace un trabajo extraordinario. Ella quiere entender cómo de una célula se construye un individuo. ¿Cuáles son los motores detrás de esto? Cómo de una célula, las moléculas pueden hacer que las células emigren y pueden generar nuestros órganos. Y cómo una vez que se construyen, se detienen estas fuerzas y hace que el individuo pueda hacer las cosas. Desgraciadamente, estas moléculas pueden volverse a encender, generando patologías como el cáncer, por ejemplo, y ella está muy interesada en resolver estas dos grandes preguntas. Que, por cierto, esa es una de las grandes preguntas: ¿cómo se construye un individuo? No solamente nosotros, sino también los animales. Esta es la gran pregunta. Y la segunda gran pregunta, que yo estoy seguro que ella estará de acuerdo conmigo, es cómo una vez que se construye un organismo y un órgano como el cerebro, se genera nuestra conciencia. Esas son probablemente las dos grandes preguntas de frontera. La doctora Nieto, para mí, es la bióloga número 1 de España. Ha recibido todas las distinciones que su país le puede otorgar. No voy a enumerar los premios. Es ampliamente reconocida del mundo en todo lo que tiene que ver con la biología del desarrollo. De hecho, actualmente es la presidenta de la Sociedad Internacional de Biología del Desarrollo.
publica sus investigaciones en las mejores revistas del mundo y es árbitro de todas las revistas más importantes del mundo donde se pueden publicar cosas interesantes. Y esa es la razón por la cual ella es una figura mundial en la biología del desarrollo. Nomás para darles una idea, no voy a hablar del número de trabajos que ha publicado, que son mucho más de 100 trabajos de calidad, pero sus citas a sus trabajos, que es lo que aprecia a sus colegas, exceden a las 20 y tantas mil citas, muy cercanas a las 30.000 citas. Entonces yo le doy con estas palabras la bienvenida a la doctora Nieto, que aparte de ser una científica extraordinaria, es una magnífica amiga también. Ángela, por favor. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Me oyen bien? Sí, gracias. Bueno, lo primero que quería era decirles que me siento muy honrada de estar aquí hoy, en este lugar maravilloso que además celebra el 75 aniversario. Quería felicitar a esta institución, al Colegio Nacional, por todo lo que lleva haciendo durante todo este tiempo y agradecerle pues la invitación por medio del doctor Romo. Obviamente quiero agradecer también al doctor Romo esta introducción que no me merezco, pero que espero que no haya puesto las expectativas tan altas y se vayan ustedes decepcionados. Hoy quería contarles un poco las ideas, los conceptos, los experimentos y también las ideas quizás de futuro que tenemos en el laboratorio, donde llevamos trabajando pues más de 25 años. Siempre que contamos nuestros experimentos parece que es una labor personal de una sola persona. Así fue un honor para mí recibir el Premio México de Ciencia y Tecnología de manos del Presidente de la República en enero. Pero desde el principio quería comentarles que efectivamente este es el trabajo de mucha gente que ha pasado por mi laboratorio en los últimos, como les decía, pues 25 años. Decía el doctor Romo que hay preguntas fascinantes en biología y la verdad que le agradezco mucho porque justo una de ellas es la pregunta que nos hacemos, no nosotros, es decir, pues muchos biólogos y personas que trabajamos en biomedicina del mundo. Una pregunta muy compleja, muy simple de enunciar, pero bueno, difícil de contestar, que nos ha tenido bien ocupados durante mucho tiempo y que desde luego nos seguirá teniendo. La pregunta es cómo se origina un individuo a partir de una sola célula. Aquí tienen ustedes la célula inicial, el cigoto, una vez que se han conjuntado los dos gametos, el masculino y el femenino. Y aquí tenemos una imagen de un embrión humano de alrededor de 2 meses de desarrollo y verdaderamente aquí ya nos preguntamos cuántas cosas, cuántos mecanismos, cuántos procesos bien controlados han tenido que ocurrir para que pasemos de este estado a este. Obviamente, en la humildad de un solo laboratorio no podemos responder a esta pregunta, pero sí intentamos acercarnos a procesos generales que ocurren en distintas especies, utilizando distintos modelos experimentales, para intentar encontrar respuestas que sean comunes, por lo tanto robustas, que nos permitan extrapolar y entender así cómo se forma el individuo de nuestra especie, el ser humano. Para eso quería simplemente poner esta imagen, que es un dibujo que representa la ley de von Baer de la primera mitad del siglo XIX, donde ustedes verán que si se fijan en esta primera fila, incluso los expertos encontrarían muy difícil diferenciar a qué especie pertenece cada uno de estos embriones. En este momento, esto se conoce como el estado filotípico y, como ven, son tremendamente parecidos. Según va avanzando el desarrollo, obviamente van apareciendo las diferencias y aquí tenemos embriones fetos, ya en el caso de los mamíferos, bastante avanzados y ya muy diferentes. Pero el hecho de que sean tan parecidos en este momento no es una casualidad. Eso es porque los mecanismos que subyacen a lo que llamamos morfogénesis, es decir, la formación de patrón, están muy bien conservados.
Y precisamente por eso podemos seguir utilizando distintos modelos en el laboratorio que nos permitan contestar a esas preguntas generales. Quería ponerles ahora sí imágenes reales de embriones que manejamos en el laboratorio. Aquí algunos un poquito raros que no usamos muy a menudo. Normalmente utilizamos embriones de ratón, embriones de pez cebra y embriones de pollo, pero aquí les muestro también embriones de un tiburón endémico del Mediterráneo, no es muy grande y no es peligroso, pero bueno, es muy bonito. Y aquí un embrión de lagarto. Fíjense ahora en la parte de arriba, en este estado filotípico, cómo se parece muchísimo, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es la parte de la cabeza y el tronco anterior, y esencialmente estamos viendo cómo ya hay el primordio de las distintas vesículas cerebrales, el ojo, esto formará la parte de la cara y del cuello, y de nuevo ven ustedes qué difícil sería para cualquiera de nosotros identificar que esto se trata de un embrión de pollo y esto se trata de un embrión de lagarto. Una imagen muy parecida a esta que les pongo en la siguiente diapositiva es para representarles un tejido embrionario tremendamente importante que tuvimos la suerte de caracterizar a nivel molecular hace ya muchos años. De nuevo estamos viendo aquí lo que será la cabeza de un embrión, en este caso es un embrión de pollo, y lo que vemos en azul son una serie de células que en este momento están expresando un gen que tuvimos la suerte de identificar hace ya muchísimos años y cuyo papel, cuando se traduce a una proteína, que es la que ejerce la función, es inducir movimientos celulares a las células en las que se expresa en ese momento. Lo que tienen ustedes aquí, como digo, en color azul, es justamente esas células que en ese momento, en ese embrión, expresan este gen. Y si ponemos ahora una imagen de una sección transversal obtenida de este embrión, lo que ven ustedes aquí es el primordio del sistema nervioso, del tubo neural, y lo que está situado justamente encima, que está expresando este gen, se denomina cresta neural y creo que es fácil que ustedes vean por qué. Es como una especie de cresta que se sitúa encima del tubo y que es muy importante porque estas células que nacen en este lugar van a tener un destino final muy alejado de este origen. Quiere decir que van a tener que viajar grandes distancias para llegar a ese destino y formar distintas estructuras. Justamente eso es lo que vemos aquí. Aquí estaría su lugar de origen y todos estos caminos que están viendo ustedes aquí son los que recorren estas células. Teniendo en cuenta el tamaño de cada una de ellas, para ellas es una distancia muy grande, una distancia tremenda. Afortunadamente, ahora tenemos posibilidades de analizar este proceso no solamente en imágenes estáticas como estas, bien del embrión entero o bien de una sección tomada de este embrión, sino que podemos también analizarlo en el embrión vivo, y aquí lo que hemos hecho simplemente, esto es un embrión de pollo vivo, se ha introducido una sustancia fluorescente en el lumen del tubo neural y se han marcado todas las células de tal manera que las que se desprenden de ese lugar, de su lugar de origen, y empiezan a migrar hacia su destino, están marcadas fluorescentemente y nos permite, de hecho, en el embrión vivo, seguirlas en su camino. Esto nos ayuda grandemente porque además podemos intervenir en la expresión génica de los genes de interés en estos embriones y podemos aumentar esa expresión o disminuirla y ver el impacto que eso tiene en las rutas normales de migración de las células. Pero ¿por qué son importantes estas rutas de migración y cuál es el destino de estas células que a veces llamamos las células viajeras? Van a dar lugar a muchísimos tipos celulares diferentes una vez, como digo, que llegan a su destino. Por ejemplo, las neuronas y las células de glía del sistema nervioso periférico, en este caso. Prácticamente todas las células pigmentadas del cuerpo. El esqueleto craneofacial, la mandíbula, la maxila, odontoblastos y otros tipos celulares. Para poner ejemplos concretos que a ustedes les puedan resultar familiares, esta migración de células, de hecho vamos a referir a las células pigmentadas, son las responsables de esas pigmentaciones maravillosas que tenemos en el reino animal. Tenemos animales que presentan unos colores magníficos y unos patrones que están muy bien definidos también durante el desarrollo embrionario.
Esto no es ni más ni menos que el resultado de la migración de este tipo de células desde la cresta neural, que estaría, pues, por supuesto, colocada en la parte dorsal del individuo, y esas células migrando hacia distintos destinos. Sucede que la cantidad de pigmento de estas células varía de unas a otras, incluso puede tener distintos colores, y eso es lo que justifica la aparición de estos patrones. Les decía que, además, estas poblaciones celulares son responsables de la formación del esqueleto craneofacial y, por lo tanto, son directamente responsables de la forma de nuestra cara. Todos sabemos que la variación dentro de la normalidad es enorme y eso depende del número de células que se desprendan justamente del lugar determinado con sus migraciones hacia la mandíbula y la maxila, y vamos a tener, por lo tanto, las distintas formas de la cara y, como les comentaba, también los distintos pigmentos. Esto es solamente un ejemplo porque, de forma muy importante, como les decía, prácticamente todas las neuronas del sistema nervioso periférico también proceden de la cresta neural. Y esto es fundamental para todas las funciones que realizamos como individuos. Déjenme ahora que les cuente un poco cómo funciona esto a nivel de la biología de la célula. Este proceso de desprendimiento de células desde su lugar de origen para viajar hacia su destino final se ha llamado transición epitelio-mesénquima. Simplemente porque, aquí hay muchas personas que estarán familiarizadas con esto y los estudiantes también, me imagino. Esencialmente se trata de los tipos celulares. Para decirlo de una forma muy sencilla, tenemos células epiteliales, que son células que prácticamente no se mueven, crecen muy juntas entre sí con grandes cantidades de moléculas que las mantienen unidas. Y, sin embargo, la célula mesenquimática es una célula muy diferente que puede viajar de forma individual, ella sola. Primero tuvo que desprenderse de este lugar de origen que comentábamos y tiene que ser capaz también de degradar el ambiente que se encuentra y encontrar su camino. Es lo que llamamos células migratorias e invasivas. Aquí representaríamos a una, efectivamente, desprendiéndose en este momento. En estas dos películas, espero que puedan ver ustedes a lo que me refiero con esta transición, que podemos visualizar directamente, incluso en una placa de cultivo. Lo interesante de esto es que este cambio dramático en el comportamiento celular tiene que ver con la activación de un solo gen que puede pertenecer a distintas familias como estos que tenemos aquí. Y justamente la activación de un solo de ellos es capaz de implementar un cambio tan grande en el comportamiento que es capaz de, por lo tanto, generar estas células que se moverán hacia su destino. Esto ocurre en muchísimas circunstancias. Es absolutamente fundamental durante el desarrollo embrionario porque, como les decía, hay muchas células que se originan muy lejos de su destino final. Para que se formen los distintos órganos del cuerpo, se necesita que estas células inicien su movimiento y no solo eso, sino que lleguen a su destino. Esto ocurre durante muchos procesos del desarrollo embrionario. La cresta neural es solamente uno de ellos, pero hay muchos más. Además, este programa, que una vez que las células llegan a su destino, se apaga, es decir, las células se separan y empiezan a diferenciarse en distintos tejidos, se puede reactivar también en el adulto para buenos fines, por ejemplo, para la limitada pero existente regeneración de algunos de nuestros tejidos, por ejemplo, en el cierre de las heridas. Eso es bastante sencillo de entender. Para que una herida se cierre, los dos bordes tienen que aproximarse y para eso se reactiva un programa de migración parecido al que les comentaba. Lamentablemente, este programa de reactivación, este interruptor que debería estar apagado y se vuelve a encender, ocurre también en situaciones patológicas, como en el cáncer y también en la degeneración de órganos, a los que brevemente me referiré más tarde. Y por último, aunque esto ya es un poco más complejo y no me voy a referir a esto en la plática de hoy, sabemos ahora que este cambio de comportamiento imprime a las células también características de células tronco, de células madre, convirtiéndolas en capaces de transformarse en otros tipos celulares.
El mensaje que les quería dar en este momento, que digamos resume un poco el concepto por el cual este cambio celular es importante, es porque, como les decía, y esto es a modo de resumen, se fijó en la evolución, apareció y se fijó porque era muy necesario que las células, muchas de ellas, emprendieran estos largos viajes para llegar a su destino final y dar lugar a los distintos órganos. Y el otro concepto es el que también me he referido ya, es normalmente reversible. Estas células móviles vuelven luego a convertirse en células inmóviles porque deben pararse para diferenciarse en distintos tipos celulares que les mencioné. El interruptor apagado, en lo que llamamos homeostasis, que es un sistema, cuando el sistema está en equilibrio. Para dejarlo en unas palabras muy sencillas, pues un adulto joven sano tendría sus tejidos epiteliales y sus órganos funcionando perfectamente con este programa de migración completamente apagado, pero, como les decía, se vuelve a reactivar en situaciones patológicas. Aquí ya ustedes están familiarizados con estas secciones que proceden de embriones que muestran el tubo neural y la cresta neural, y lo que tuvimos la suerte de encontrar hace ya mucho tiempo es estos genes que les comentaba, que son los responsables de la activación de este programa de las células ligeras. Y de hecho pudimos hacer un experimento que inicialmente parece complejo, pero de factura fue muy simple. Incubamos los embriones en condiciones normales, sin nada especial, o en presencia de reactivos bloqueantes para estos genes. Esencialmente bloqueamos la función de este gen. Y lo que nos encontramos es que las células eran incapaces, en este caso, de desprenderse del tubo neural. Esto tiene consecuencias. Obviamente las células no están disponibles para formar los órganos y el embrión no puede progresar. Por lo tanto, el punto aquí es que son absolutamente fundamentales para el desarrollo del embrión. Pero cuando miramos este proceso a nivel de biología celular, nos recordó que probablemente, y en este momento no teníamos ninguna prueba experimental, quizás una reactivación de este programa, un encendido del interruptor de estos genes en el adulto y concretamente en el cáncer, podía contribuir a la adquisición de esas propiedades malignas que lamentablemente tienen las células cancerosas y por las cuales, a partir de un cáncer primario de un solo tumor, aparecen posteriormente distintos tumores en distintos órganos del cuerpo. Saben ustedes que son los que se conocen como tumores secundarios. El nombre más conocido es metástasis. Y esto es realmente muy importante porque sabemos que la formación de las metástasis son las responsables de más del 90% de las muertes por cáncer. En este momento, cuando vimos esto, pensamos quizás la naturaleza, que siempre ahorra y además reutiliza los mecanismos, va a reactivar estos genes en el cáncer para favorecer de nuevo ese viaje de las células cancerosas, en este caso, lamentablemente, para formar la metástasis. Y esto lo pudimos demostrar en modelos experimentales en ratones, pero también analizamos muestras de tumores humanos. En este caso, les estoy mostrando carcinomas de mama. En este caso, vemos un carcinoma de mama que está bien diferenciado, diríamos que podría todavía considerarse benigno, no está malignizado, no está diseminando células para formar los otros tumores. Y aquí les muestro un carcinoma también de mama, del mismo tipo, pero mucho más avanzado, desdiferenciado, invasivo y con mal pronóstico. Y lo que quería que vieran ustedes aquí es que encontramos que justamente el interruptor está apagado para estos genes del movimiento celular en los tumores diferenciados, en los de buen pronóstico, pero que se reactiva de una forma semejante a lo que ocurría en los embriones, en esos tumores que van a producir células que se desprendan de los mismos para formar las metástasis. Esto no era sencillo de visualizar. Es muy difícil ver estas células migratorias que se desprenden de los tumores, particularmente hace unos años. Pero no ocurre solamente en el cáncer de mama. Les muestro aquí, por ejemplo, una imagen también de un carcinoma humano, en este caso de colon. Y aquí ven ustedes en rojo las células tumorales. Esto sería el centro del tumor y avanzamos hacia el frente de invasión donde se están desprendiendo las células.
Con marcadores apropiados podemos ver efectivamente cómo estas células, prácticamente células individuales, se van desprendiendo del tumor. De nuevo, gracias a que tenemos la posibilidad de empezar a analizar modelos animales, de hecho, en el tiempo, in vivo, quería mostrarles una película que no es de nuestro laboratorio, es tan concreto, pero que podemos ver también, y es un caso, de hecho está tomada de un ratón vivo en el que se indujo un tumor con células, en este caso, que habíamos marcado fluorescentemente, y espero que ustedes puedan ver cómo se puede observar la delaminación, el desprendimiento de células tumorales desde este tumor primario. El destino de estas células será muy probablemente primero invadir quizás territorios adyacentes, pero en muchos de los casos alcanzar el torrente sanguíneo y con eso diseminarse por todo el cuerpo y formar las metástasis. Con todo esto, desde hace ya bastante tiempo, la reactivación de este programa embrionario y la reactivación de estos genes se consideran un marcador pronóstico de malignidad tumoral. Curiosamente, este tema de la reactivación de los movimientos celulares, de los programas embrionarios en la formación de las metástasis del cáncer, costó mucho tiempo, años, de que fuera bien aceptado por todas las comunidades de científicos y en particular de las personas que trabajan en oncología médica. ¿Por qué? Pues porque, como les comentaba, es muy difícil discernir entre esas células migratorias que se desprenden del tumor y las células normales del paciente que hay alrededor. Sin embargo, y esto quería también ponerlo sobre todo para los estudiantes y me parecía interesante también para una plática en el Colegio Nacional, mostrarles unos dibujos realizados por Santiago Ramón y Cajal, ni más ni menos que en el año 1890, cuando publicó la primera edición de su Manual de Anatomía Patológica. Cajal es bien conocido como el padre de la neurobiología moderna, bien conocido por sus análisis del sistema nervioso, pero él era catedrático de anatomía patológica y en aquel tiempo los catedráticos de anatomía solían publicar, editar sus manuales. Y además Cajal era un gran dibujante, con lo cual, escribió este tratado de manual de anatomía patológica que es realmente fascinante, al que dedicó un capítulo entero a los carcinomas. Y lo que les muestro aquí son los dibujos de Cajal que pueden ustedes encontrar en este manual en la primera edición en 1890. Y aquí muestra un carcinoma de mama bien diferenciado y un carcinoma desdiferenciado. Y no puedo evitar ponerles al lado de estos maravillosos dibujos las imágenes que justo antes les acababa de mostrar, que tomamos hace poco tiempo, unos poquitos años, en los microscopios actuales. Aquí ven ustedes los ductos de la mama y tengo que decir que el dibujo de Cajal es más detallado que las fotografías que nosotros podemos tomar. Déjenme tomar unos aumentos de este mismo dibujo para que ustedes lo vean mejor. Fíjense aquí cómo se ven perfectamente estas células epiteliales bien pegaditas unas a otras y ven aquí una membrana que separa los ductos del carcinoma de mama de la parte del estroma, de lo que rodea a estas células tumorales y efectivamente cómo cuando nosotros analizamos estructuras de este tipo tenemos estos genes del movimiento apagados. Si recuerdan, en este tipo de tumores les había mostrado que ya se había encendido el interruptor de estos genes y aquí les muestro precisamente una de estas imágenes que ya les mostré anteriormente, pero ahora puesta en contexto del dibujo de Cajal. Claro, cuando yo estaba viendo estos dibujos, que me produjo una emoción bastante, es bastante increíble, ¿no? Porque justo les había comentado lo difícil que era intentar tener argumentos suficientes para convencer a los oncólogos que lo que estábamos viendo era una reactivación de un programa conocido por nosotros, los embriólogos, y que si entendíamos bien cómo funcionaba ese proceso, seguramente íbamos a ser capaces de entender también qué estaba pasando en el cáncer. Pero es que Cajal en 1890 ya se dio cuenta de esto. Y ustedes pueden estar pensando, bueno,
como yo trabajo en esto, me parece a mí que lo que Cajal quiso ver aquí es lo que yo estaba contándoles. Pero no es solo que me lo parezca. Fíjense que me he permitido rodear en rojo una de estas células que dibujó Cajal y seguro que ustedes se van a recordar bien estas células que yo les mostré, que veíamos incluso en la placa de cultivo cuando activaban los genes. Ya no es una célula poligonal, epitelial, muy bien pegadita una a otra. Las células han cambiado de aspecto y hay algunas que parece que efectivamente están listas como para empezar el viaje, como para desprenderse de este tumor, como esta película que les mostré justamente en la diapositiva anterior. Y aquí tenemos un ejemplo de las que nosotros podemos ver. Pero no es solamente que esté muy bien dibujado, es que Cajal también lo describió. Y en este mismo manual, Cajal decía, en torno a los islotes epiteliales no existe membrana basal. Fíjense, esta membrana que existe en los que todavía están bien diferenciados, aquí está desaparecido, seguro que ya lo ven. Y además decía, deben mencionarse por frecuentes las formas celulares en uso, pera y estrella. Las células están perfectamente sueltas. Esto explica la tendencia invasora de las mismas, que libres de cementos de soldadura. Ahora sabemos lo que son los cementos de soldadura. Son unas moléculas que mantienen a las células unidas. En realidad hay muchos tipos, las más conocidas se llaman caderinas, justamente porque adhieren las células. Cajal no sabía cómo se llamaban, pero entendía que había un cemento de soldadura entre estas células que había desaparecido aquí. Y de hecho también decía que esto explicaba cómo estas células podían fácilmente migrar por las lagunas conectivas. De nuevo, 1890. Con esto quería, pues primero, por supuesto, hacer un homenaje a Cajal, que fue un científico que simplemente viendo, observando, analizando, pensando, interpretando las imágenes que veía, fue capaz de elaborar teorías de todo tipo, por supuesto la teoría neuronal, por supuesto la teoría neurotrópica, muchas cosas más, pero también la transición epitelio-mesénquima, que más de 100 años tarde costó muchísimo de comprender en términos de su importancia durante la progresión del cáncer. Esto me sirve también para los estudiantes que hay aquí, porque si bien es cierto que ustedes tienen que estar muy al tanto de las últimas novedades científicas, de los trabajos que aparecen en las revistas más importantes, Nature Science, esta misma semana, hay veces que muchas cosas ya habían sido pensadas, discutidas, elaboradas y nos pueden ayudar mucho a entender los conceptos en los que trabajamos. De hecho, el trabajo que nosotros realizamos en el desarrollo embrionario con estos conceptos que ya les he mostrado nos ha ayudado mucho a entender la biología del cáncer. Déjenme ponerles las similitudes que hemos encontrado entre los mecanismos del desarrollo embrionario y la progresión del cáncer hacia la formación de las metástasis. Aquí de nuevo les pongo otro territorio embrionario, también muy temprano, donde se produce este desprendimiento de células. En este caso, estas células van a migrar en todas las direcciones y estas van a ser las responsables de formar los músculos y los huesos. Pero lo que ocurre un poco más tarde, como ya les decía, es que este proceso es reversible, que estas células representadas en amarillo como células móviles, al llegar a su destino recuperan otra vez lo que eran antes, se vuelven inmóviles otra vez, se paran, empiezan a dividirse y forman los distintos órganos. Esto es una sección de un embrión más tardío de este, y aquí tienen ustedes ya muchísimas células azules que van a ser precursoras de órganos. Aquí tendríamos, por ejemplo, el mesodermo paraxial, que va a formar esta estructura conocida como somite, que de hecho de ahí van a aparecer los músculos y van a aparecer los huesos. De esa zona pequeñita de aquí, el mesodermo intermedio, aparecerá todo el sistema urogenital y así seguidamente con los distintos territorios. Entonces estas células se desprendieron, migraron, pararon y se situaron en distintos territorios, ahora ya otra vez inmóviles. Esto es muy parecido a lo que ocurre en la progresión del cáncer. Aquí les represento un tumor, un cáncer primario, el primero que aparece. Como ven, de nuevo son células que están muy unidas entre sí, son estas células inmóviles epiteliales. Estamos hablando de cáncer de tipo carcinoma, carcinomas epiteliales. En un momento, algunas de estas células, de nuevo, encienden este interruptor
y se desprenden de este tumor, invaden los territorios adyacentes y llegan a un vaso sanguíneo o a un vaso linfático. Pueden entrar con el proceso que se llama intravasación. Ahora sí se diseminan por todo el organismo como células circulantes de tumores que se pueden identificar en los pacientes. Algunas son capaces de salir de estos vasos, extravasar, y algunas de ellas apagan el interruptor otra vez y forman estos tumores secundarios, las metástasis. Recuerden que les comenté que esta es la causa, la formación de tumores en muchos otros órganos diseminados por todo el cuerpo. La metástasis es la causa de más del 90% de las muertes por cáncer. Como decía, conocer el desarrollo embrionario nos ha ayudado muy bien a entender esto y quería ahora explicarles en esta misma diapositiva cómo en el transcurso de las investigaciones hemos ido pensando cómo sería posible que pudiéramos diseñar buenas estrategias terapéuticas contra la metástasis. Inicialmente, cuando tuvimos la suerte de hacer esta conexión entre programas embrionarios y el cáncer, tanto para nosotros como para muchos colegas, parecía muy claro que en realidad lo que deberíamos hacer era prevenir el desprendimiento de estas células del cáncer primario para que no se formasen los otros tumores secundarios, para que no hubiera metástasis. Y esto es correcto. Y entonces empezaron a buscar procedimientos que pudieran bloquear este proceso, esencialmente inhibir este proceso del movimiento. Y así se pasaron bastantes años. Pero luego nos dimos cuenta de algo muy importante, y es que, si recuerdan lo que les comentaba, si tenemos estas células que están todavía moviéndose, probablemente esas células con esas características no van a formar grandes tumores, necesitan apagar el interruptor, el sistema es reversible. Entonces, teniendo en cuenta algo también que al principio no sabíamos muy claro, y es lo siguiente: al momento del diagnóstico, la mayor parte de los pacientes, por no decir todos, ya tienen células circulantes de tumores. Inicialmente pensábamos que primero aparecía el tumor, luego crecía y después se malignizaba, después diseminaba células. Pero ahora sabemos que en muchos tipos de tumores, concretamente, por ejemplo, el caso más prototípico es el cáncer de páncreas, empiezan a diseminarse células, a desprenderse células, incluso antes de que se pueda detectar el tumor primario bien. Por lo tanto, estamos siempre en situaciones en las que siempre llegaríamos tarde para que no saliera ninguna célula del tumor primario. Y, sin embargo, estaríamos casi siempre en situaciones en las que ya habría células de este tipo ya localizadas en distintos órganos del cuerpo, diseminadas. Si nosotros ahora bloqueásemos el programa del movimiento, estaríamos seguramente previniendo la salida adicional de células de este tumor, pero lamentablemente estaríamos favoreciendo la formación de otros tumores, al contrario de lo que queríamos. Por lo tanto, con todo esto, realmente cambiamos el concepto del diseño de terapias antimetastásicas en estos términos. Y, en resumen, la reactivación de nuevo de estos programas embrionarios realmente dirige la diseminación de las células tumorales hacia la formación de la metástasis. Este proceso favorece esa diseminación, la invasión, pero de hecho previene la colonización. Mientras que las células tengan ese interruptor encendido, no van a formar otros tumores y, por tanto, no serían tan peligrosas. Lo importante es que esto cambie el concepto de las terapias, ya que, como les decía, si revirtiéramos este proceso y convirtiéramos a estas células en células inmóviles ahora, estaríamos favoreciendo la formación de metástasis. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, obviamente, como siempre, la recomendación es el diagnóstico precoz del cáncer, de tal manera que estemos en etapas tempranas que pudiéramos realmente prevenir la salida de células. Pero si no, lo que ahora es más importante y en lo que estamos poniendo más esfuerzo es no tanto ya en el tumor primario, en el primero, sino justamente en lo que llamamos el nicho metastásico, que es ese entorno que se genera en los otros órganos del cuerpo dispuestos a recibir esas células cancerosas y formar más tumores. Lo que tenemos que prevenir es la formación de estos tumores y, por tanto, entender cuáles son los procesos, las moléculas y las células que se comportan aquí de tal manera que revierten
hacia el fenotipo inicial del tumor y forman tumores nuevos. Pero esencialmente, como les digo, tenemos que tener mucha precaución porque no podemos parar ese proceso, porque estaríamos incluso generando, como decía, más metástasis. Y en ese punto, tras bastantes años de intentar encontrar bloqueantes de este proceso del movimiento, nos planteamos si habría algún otro contexto patológico, alguna otra enfermedad en la que estos genes también se activasen y en la que no fuera, fuera beneficioso parar este proceso de reactivación de programas embrionarios. Esta patología existe, es una patología degenerativa, de degeneración de órganos, que seguro todos ustedes han oído hablar, es la fibrosis. La fibrosis ocurre en distintos órganos. Nosotros hemos trabajado fundamentalmente en el riñón, en fibrosis renal, pero, como digo, puede ocurrir y ocurre en el pulmón, en el hígado, en el corazón, etc. Y son enfermedades progresivas, degenerativas, devastadoras, que finalmente terminan en el fallo del órgano y normalmente con la muerte del paciente. No hay ningún tratamiento específico que pueda mantener la función del órgano, en este caso el riñón. Se trata de una pérdida de función. Las células dejan de ser células diferenciadas adultas en homeostasis, en ese proceso de equilibrio en el que todo funciona bien, y por lo tanto en el caso del riñón esto justifica la insuficiencia renal, pero adicionalmente se produce una acumulación masiva de fibras, por eso se llama fibrosis. Fundamentalmente es colágeno, muchas fibras, que están segregadas por unas células de soporte que da igual, se llaman miofibroblastos, pero bueno, son realmente importantes. ¿Por qué es importante estudiar la fibrosis e intentar atenuarla, intentar curarla? Bueno, es una circunstancia, una enfermedad que aparece, de hecho, en respuesta o como consecuencia de muchas otras enfermedades. Por ejemplo, obstrucción urinaria, enfermedades autoinmunes como la glomerulonefritis, la diabetes, el rechazo crónico de riñones en el caso de trasplantes y también el envejecimiento. ¿Por qué digo el envejecimiento? Bueno, se sabe que los órganos de la población envejecida son fibróticos, todos, funcionan cada vez peor. Y entendemos esto como un deterioro de esa situación de equilibrio que teníamos en el adulto joven sano, un deterioro de la homeostasis. Y ocurre de nuevo, de hecho, como estábamos comentando, por muchas razones, incluyendo pues el tipo de vida, el tipo de enfermedades que se haya tenido, el grado de inflamación, enfermedad metabólica, distintas circunstancias. Pero esencialmente lo que quiero decir es que es muy prevalente y es muy importante, por tanto, entender cómo se produce la enfermedad y si acaso pudiéramos atenuarla. Me van a permitir ahora que les muestre un par de diapositivas con imágenes de experimentos reales de distintos modelos animales que hemos puesto a punto, generado en el laboratorio, para ayudarnos a entender cómo funciona la fibrosis y si acaso pudiéramos atenuarla. Lo primero que hicimos fue verdaderamente hacernos la pregunta de si este deterioro, esta desdiferenciación, esta falta de función de las células, ¿se debía acaso a una reactivación de estos programas embrionarios también? Porque esencialmente lo que se ve es que esas células renales dejan de ser células renales y pasan a ser unas células muy primitivas. Entonces quisimos reproducir esto de una forma forzada, si quieren ustedes, artificial, generada en el laboratorio, pero que nos ayudó mucho a entenderlo. Aquí tenemos una situación de un riñón normal. Fíjense qué células epiteliales tan bonitas, que incluso se parecen a aquellos dibujos de Cajal, tan pegaditas unas a otras, poligonales. Esta es una tinción normal, histológica, en la que se ve en los laboratorios y en los hospitales el riñón. Pero si ahora miramos lo que se considera más importante a la hora de determinar el grado de fibrosis renal, que es justamente la cantidad de fibras de colágeno que les mencionaba, vamos a utilizar otra tinción, color rojo. Cuanto más rojo, más fibrótico. Aquí tenemos mucho amarillo, esta es la situación natural. El colágeno existe de forma natural, pero en cantidades pequeñas. Generamos un ratón que era completamente normal, pero que nosotros éramos dueños, en este caso, de encender o apagar el interruptor.
Y en un momento encendimos el interruptor de este programa embrionario en estas células del riñón. Y miren ustedes qué ocurrió, ya no están en absoluto con esta morfología y este aspecto de célula epitelial sana, sino que ya son muy diferentes. Y miren ustedes la acumulación de colágeno que hay. Por lo tanto, podemos decir que la simple activación de uno de estos genes embrionarios que está apagado en el adulto, que son de los que estamos hablando desde el principio, es suficiente para generar fibrosis renal. No solamente fibrosis renal, sino fallo renal. Los ratones se morían por fallo renal. Pero de una forma interesante fuimos capaces de ver que esto también ocurría en pacientes, porque cuando analizamos riñones de pacientes que habían sido sometidos a nefrectomías, se les había extirpado riñones porque estaban en muy mal estado debido precisamente a un proceso de obstrucción urinaria. Lo que nos encontramos es que esos riñones habían activado 50 veces este programa embrionario. Por lo tanto, claramente esto estaba ocurriendo también en los pacientes. Por lo tanto, de nuevo, como en el cáncer, la reactivación de este programa embrionario era suficiente para inducir fibrosis y fallo renal. Pero este experimento no nos decía si siempre que había fibrosis renal este programa se activaba. Es decir, sabíamos que era suficiente, pero no sabíamos si era necesario. O en otros términos, ¿podría desarrollarse la fibrosis sin que se reactivase este programa embrionario? Y en este caso, podríamos intentar ver si tendríamos una estrategia terapéutica que pudiera curar la fibrosis. Bueno, para eso generamos otro modelo animal, otro modelo de ratones en el laboratorio, y esencialmente lo que hicimos fue reproducir lo que ocurre en los pacientes con obstrucción urinaria. Simplemente obstruimos uno de los uretres y, bueno, pues obstruimos el riñón, uno solo, porque si obstruimos los dos, el ratón se muere. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos lo que esperábamos. Aquí ya solamente les muestro las fibras, el colágeno en rojo. Este sería un riñón normal y este sería un riñón obstruido. Se fijan que está completamente fibrótico. Pero luego lo que hicimos fue hacer una obstrucción semejante, igual, en un ratón en el que por ingeniería genética habíamos impedido que se reactivase el programa. Es decir, habíamos generado en ese ratón, en el riñón, un interruptor que no se podía volver a encender. Y lo que nos encontramos es que cuando hacíamos la obstrucción, el riñón estaba significativamente mejor, mucho más parecido al riñón normal. Por lo tanto, esto nos decía que la reactivación de este programa embrionario no solo era suficiente, sino que era necesaria. Y que esto era realmente lo que ocurría y que si no ocurría, no había fibrosis renal. Entonces esto nos animó a ver si podíamos encontrar una prueba de concepto con unos reactivos que pudieran bloquear este programa una vez que se había encendido y ver qué impacto podría tener eso en los riñones. Y esto es lo que hicimos. En este caso ya tenemos ratones completamente normales, no es ningún modelo transgénico generado en el laboratorio. Pero lo que hicimos fue lo mismo, obstruir un riñón. Sabemos que en una semana el riñón está completamente fibrótico. Y en ese momento empezamos a realizar inyecciones sistémicas, intravenosas, de unos reactivos que habíamos probado previamente en el laboratorio que eran capaces de bloquear estos genes embrionarios que ya todos ustedes conocen. Y lo que nos encontramos fue lo siguiente. Son ejemplos, imágenes de riñones sometidos a la obstrucción y que, como ven, están muy fibróticos. Verán ustedes estas especies de agujeros. Realmente son los túbulos renales que están inflamados, muy dilatados. Tenemos la estructura del riñón prácticamente destruida, muchísimo colágeno y además con una reacción inflamatoria muy importante que ven ustedes aquí en marrón, mostrando células del sistema de los macrófagos. Esta es la situación en la que nosotros hemos hecho la obstrucción y no les hemos inyectado estos reactivos bloqueantes. Sin embargo, en ratones muy semejantes que han tenido esta obstrucción y por lo tanto han sido fibróticos, cuando después empezamos a inyectarle los reactivos bloqueantes, pudimos ver que morfológicamente están recuperados, que las fibras de colágeno han desaparecido, así como también la reacción inflamatoria.
Estos ratones les sometimos al tipo de prueba que se somete a los pacientes con fibrosis, es decir, todo tipo de analíticas, y vimos que habían recuperado el perfil renal normal, queriendo decir que bloqueando estos genes, una vez que el riñón ya era fibrótico, éramos capaces de atenuar la enfermedad. Por lo tanto, quería concluir aquí diciéndoles que la degeneración de órganos en términos de fibrosis, que como les decía es tan prevalente y no tiene un tratamiento en este momento para preservar la función, se debe a una reactivación de un programa embrionario que no solo es eficiente, sino que también es necesario y que además no solamente va a controlar la desdiferenciación de las células que se hacen casi como células embrionarias y no pueden cumplir su función, el riñón ya no puede funcionar. Además, se promueve la aparición de estas fibras de colágeno en cantidad excesiva que de nuevo bloquea la función del órgano, una gran reacción inflamatoria que hace que la enfermedad progrese más rápidamente. Y lo que les he mostrado es que incluso en estas circunstancias se podría atenuar la enfermedad simplemente bloqueando este programa embrionario. Y a diferencia de lo que ocurría en el cáncer y en el desarrollo embrionario, este estado hacia la degeneración, hacia esa célula más mesenquimática, si recuerdan, hacia esa célula desdiferenciada, es el estado final. Por lo tanto, inhibirla, como les he mostrado, solo debe tener efectos positivos y, de hecho, podemos mostrar que en los modelos animales recuperamos la función renal. Con esto quería acabar con una diapositiva que espero les sirva como mensaje de mi plática de hoy, cómo conociendo los mecanismos íntimos que funcionan de forma natural y absolutamente necesaria para la formación de nuestro propio cuerpo, cómo de una sola célula se formaba un individuo completo, cómo hay muchas células que no nacen en el lugar que tienen que cumplir su función, sino que tienen que viajar, nos ha ayudado a entender también cómo se producen las metástasis del cáncer a partir del tumor primario. Por tanto, el mensaje sería que la reactivación de los genes embrionarios en el adulto ocurre en distintas patologías. Hoy les mencioné el cáncer y la fibrosis, entendida como degeneración de órganos, pero hay otras patologías más. Y en este caso, el concepto sería que, de forma inesperada, estos genes embrionarios se convierten en dianas terapéuticas muy interesantes y muy eficientes en estas patologías, que además es interesante destacar que no se espera que tengan grandes efectos secundarios, porque si ustedes recuerdan, la condición natural del adulto sano es que estos programas estén completamente apagados. Entonces, cuando lo apagamos, por ejemplo, en la fibrosis, no encontramos ninguna otra situación de efecto secundario deleterio. Y en ese sentido, por eso me refiero a que pueden ser dianas terapéuticas inesperadas, pero muy eficientes y sin efectos secundarios. Y con esto quería acabar mostrándoles la, para mí, diapositiva más importante de toda la plática, que son las personas que ahora mismo están en España, en Alicante, trabajando en esto duramente, en distintos proyectos, no solamente en estos que les he comentado, sino en algunos otros más, algunas otras patologías, algún otro conocimiento de procesos fundamentales del desarrollo embrionario, como por ejemplo cuáles son los mecanismos que rigen el posicionamiento de los órganos en posición correcta. Ustedes saben que el corazón está a la izquierda, el hígado a la derecha, en eso estamos trabajando también. Porque cuando esto no funciona bien, se producen también patologías muy importantes, sobre todo en términos de malformaciones congénitas y muchas de ellas malformaciones cardíacas. Y, por supuesto, quería agradecer a todas las instituciones que financian nuestra investigación, empezando por el Instituto de Neurociencias, donde trabajamos, y las agencias de financiación, que nos mantienen con la ilusión de seguir trabajando para entender bien los mecanismos, cuándo las células funcionan bien, para poder entender mejor cuándo los mecanismos se estropean y poder diseñar mejores terapias para estas enfermedades tan devastadoras. Con esto acabo y les doy las gracias por su atención y creo que no sé si podremos abrir un turno de preguntas. Muchísimas gracias. Gracias. Aprovechando que voy a otorgarle la palabra en un minutito. Ángela, ¿y qué sabemos acerca de los tumores cerebrales?
¿tiene que ver también con la reactivación de estos genes o es otro proceso muy distinto a lo que sucede en el riñón? En los tumores cerebrales se sabe menos, pero últimamente se está viendo también una reactivación de estos programas. En cuanto a tumores cerebrales primarios, pero de lo que sí que se sabe cada vez más, y es muy interesante, es justamente la aparición de metástasis cerebrales procedentes de otros tumores. Por ejemplo, de cáncer de mama, uno de los sitios preferidos de colonización de las metástasis de mama es, de hecho, el cerebro. Y dentro de todas las metástasis que ocurren en distintos órganos, por ejemplo, las metástasis hepáticas, las metástasis óseas, de nuevo las metástasis cerebrales son las que tienen mecanismos menos conocidos. Como siempre, como el doctor Romo conoce muy bien, y muchos de ustedes también, el cerebro es el órgano más complicado que tenemos, con mucha diferencia, órganos de magnitud. Y además es el menos accesible para el estudio, naturalmente. Por lo tanto, el conocimiento del cerebro, tanto en términos de aparición de tumores primarios como de colonización por células cancerosas procedentes de otros órganos, está menos conocido. Pero de forma muy interesante, hay varios tipos de tumores que son tumores procedentes de las células glía, que ahora se está viendo cada vez más que de hecho proceden de células que son muy parecidas a las del desarrollo embrionario. O sea que el concepto sí que se puede extender a los tumores cerebrales, pero queda más por analizar. Y bueno, también ya aprovecho para decir que es uno de los programas que tenemos funcionando en el laboratorio. Hay una científica joven muy prometedora que se incorporó a nuestro grupo hace unos años y ahora ha empezado una línea de investigación específica para abordar este problema. Muchas gracias. Por favor. Sí, gracias, doctora, por compartir. Le quería preguntar que en términos del impacto monetario de esta desactivación del proceso de migración de células, ¿qué tan económico sería, ya generalizado y todo, pensando en particular en el caso mexicano, donde muy pocos mexicanos tenemos acceso a servicios médicos de alopatía y la mayor parte de estos impactos que se generan en ciudades, y qué tan costoso sería masificar esta desactivación? Gracias. Gracias. Bueno, lo primero de todo sería realmente realizar todos los experimentos necesarios antes de empezar a realizar el tratamiento en pacientes. No estamos en la posición de comenzar el tratamiento de pacientes. Para eso, naturalmente, tenemos que pasar a las siguientes fases, que ya no nos corresponde a nosotros, sino que corresponde a otro tipo de estructuras, laboratorios farmacéuticos, etc. Esto no es trivial. Pero incluso una vez que esto esté puesto en marcha, obviamente la universalización de este tipo de tratamientos requeriría probablemente una carga económica muy importante. Pero en ese sentido lo que quería comentarle es que así como estos reactivos que nosotros hemos utilizado han servido como prueba de concepto para mostrar que es posible. Sin embargo, estos sí que serían muy caros. Incluso les podría decir que para realizar estos experimentos en ratones también han sido muy costosos. Estamos hablando, estos genes codifican por unas proteínas que son lo que llamamos factores de transcripción y se localizan en el núcleo de la célula. Llegar a ellos es bastante complicado. Entonces, el tipo de reactivos que nosotros usamos, como le digo, son muy costosos y funcionan muy bien en el laboratorio, pero habría que encontrar otras sustancias más pequeñas, otras moléculas que fueran más simples de utilizar y el costo fuera más reducido. Y en ese sentido, también en el laboratorio hemos empezado un análisis de cribado de moléculas. Tenemos algunos candidatos que parece que pueden ser prometedores, pero todavía queda bastante tiempo. Es decir, su pregunta es muy relevante. Estamos muy al principio, ni siquiera estamos en el momento en el que pudiéramos ofrecer un tratamiento a pacientes que estuvieran en una situación que pudieran permitírselo, pero para eso estamos trabajando para no solo tener una prueba de concepto, sino intentar tener algunos reactivos bloqueantes que puedan ser más fáciles de utilizar, más eficaces y menos costosos. Gracias. Yo tengo muchas preguntas en una sola. No todas las células que se desprenden del tumor van a generar una metástasis.
¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Llega la célula y se apaga porque encuentra un nicho en el que hay algo que hace que se apague el programa? ¿O al apagarse, no sé, estocásticamente o de alguna manera genera el propio nicho ahí? ¿Qué es lo que apaga y enciende estos programas? Bueno, es una pregunta muy interesante. Quizás lo primero, para contestar la primera parte de la pregunta, la formación de metástasis es un evento muy poco probable. Claro, todos ustedes que están aquí estoy segura que tienen personas cercanas o han tenido familiares, amigos cercanos que han muerto de cáncer y han muerto por la formación de metástasis y por lo tanto estarán pensando, no hombre, es muy frecuente porque conocemos a muchas personas que han muerto de cáncer por metástasis, ya les dije más del 90%. Sin embargo, en términos globales, el evento es muy improbable y por eso en estos casos incluso tardan años en aparecer. Es decir, esa reversión de las células en el camino desde el tumor primario hasta el órgano distante tiene que pasar por muchas etapas que son muy difíciles para las células. De las que se desprenden del tumor primario, no todas son capaces de entrar en los vasos sanguíneos y pocas de estas son capaces de sobrevivir el ambiente del torrente sanguíneo. De ellas, pocas son las que salen de los vasos. Y ahora sí, ¿qué es lo que está pasando en el nicho metastásico? Le llamamos nicho metastásico porque es como si fuera pues, una especie de nido que está perfectamente dispuesto a acoger esas células. Y este es el proceso que tenemos que evitar, la anidación de las células diseminadas en estos otros órganos. Y en ese sentido, trabajo de varios laboratorios, incluido sobre todo David Leiden en Nueva York, lo que ha mostrado es que las células tumorales desprenden una especie de vesículas que ahora se conocen con el nombre de exosomas, que contienen información, que viajan mucho más rápido que las células tumorales y se alojan en los órganos distantes, educando, como él dice, este nicho metastásico. Parece que ahí estarían las señales que reconocerían las células tumorales cuando llegan para quedarse. Y por eso yo me refería a que no debemos estar ya fijándonos tanto en el tumor primario porque llegaríamos tarde, que lo comenté antes, sino que debemos fijarnos bien en lo que ocurre en ese nicho metastásico e intentar bloquear las señales ahí para que las células no aniden, no se queden. Hay otra posibilidad, que además es complementaria y se puede hacer a la vez, que es intentar encontrar sustancias muy específicas que sean capaces de eliminar exclusivamente a las células tumorales. Entonces, tenemos esas dos vertientes. Fijarnos ahora ya más en el nicho metastásico, entender las señales del nicho para bloquearlas e intentar eliminar específicamente las células tumorales para que no aniden en estos nichos. Gracias. Sí. Buenas tardes, doctora. Muchísimas gracias por la plática. Estuvo muy interesante. Quería preguntar, ¿en el laboratorio usted puede inducir la activación del gen que promueve esta desdiferenciación y cómo lo hace? También quería preguntar, mencionó que no tiene efectos secundarios el desactivar estos genes, pero por ejemplo algo mencionó sobre que tienen que ver con, por ejemplo algo sencillo, la regeneración de una herida que promueve que pues, se llegue a toda esta curación de la laceración. Y entonces, en ese caso, ¿cómo es que no puede afectar esos pequeños procesos? A ver, te contesto primero a esta. Efectivamente, es decir, hay momentos en los que el programa se reactiva con efectos beneficiosos, que es la curación de heridas. En ese caso, obviamente, uno no debería prevenir este proceso ni no debería apagarlo, debe dejarlo seguir su curso. Pero te fijas que las heridas siempre es un fenómeno local, es lo que está ocurriendo ahí en ese momento. Entonces, si estuviéramos tratando a los pacientes con inhibidores de este proceso, por ejemplo, pacientes fibróticos, habría que tener cuidado en el momento que se produzca una herida, pero para eso se puede hacer. En fin, es, digamos, menos problemático que al revés, ¿no? En cuanto a cómo podemos activar los genes en el laboratorio, se pueden utilizar distintas estrategias y depende de lo que queramos conseguir. Por ejemplo, la primera diapositiva que puse, esas dos películas en las que teníamos en cultivo, en una placa de cultivo en el laboratorio, unas células, que son unas células que tenemos normales,
y ahora teníamos otras células en las que yo decía que artificialmente estaban expresando estos genes. Eso se hace de una forma muy sencilla, por medio de unos vectores que se llaman plásmidos, que contienen secuencias que nosotros introducimos, que una vez introducidas en la célula van a ser capaces de transcribir ese gen, esas secuencias, y traducirse en la proteína que va a funcionar. Y esto se hace de una forma muy, muy sencilla. En el caso de encender el interruptor en un individuo entero, ahí hacen falta tecnologías un poco más complicadas de transgénesis, pero también se generan vectores que incluyen estas secuencias. Pero además, en este caso, para hacerlo de una manera que nosotros podamos controlar en el tiempo, generamos lo que se llaman sistemas condicionales, que normalmente están dentro del ratón en este caso, pero están sin funcionar y van a tener un interruptor que nosotros vamos a poder controlar. Generalmente eso se hace aprovechando mecanismos naturales de las células, por ejemplo, receptores que existen normalmente en las células, por ejemplo, para hormonas o para estrógenos. Eso es un truco que se utiliza de forma muy habitual en los laboratorios y seguro que todos ustedes han oído hablar del tamoxifeno. El tamoxifeno es un medicamento que se utiliza en el tratamiento del cáncer, pero olvídense de eso en este momento. Tamoxifeno tiene una estructura muy parecida a los estrógenos. Entonces, si nosotros generamos una construcción de este tipo, plasmídica, que introducimos en el ratón, que va a ser capaz de reconocer la llegada de un estrógeno sintético, como es el tamoxifeno, que le estaba comentando. Cuando nosotros administramos tamoxifeno, este tamoxifeno va a entrar en la célula y va a dar la señal de encendido de ese gen, porque lo que hemos hecho ha sido añadir a las secuencias de nuestro gen, nuestra proteína, la zona de recepción del ligando de los estrógenos. Entonces, de forma artificial, conseguimos que solamente vaya a funcionar cuando llega ese estrógeno que nosotros le estamos añadiendo de forma externa. Es un poquito complicado, te lo puedo explicar luego si quieres mejor, pero así es. Y gracias por la pregunta. Doctora, el problema es en España y en México. Aquí en México le denominamos voluntad política para apoyar la investigación. ¿Qué sugiere usted o qué estrategias en lo práctico le han dado resultados para acercar al político a la decisión o a que apoye más la investigación? No en esto, sino en muchas cosas más. Que nos oriente de lo que usted ha visto, de lo que usted propone, de lo que usted supone que pudiéramos romper la voluntad política. Bueno, esto es un problema universal. Hay algunos países destacados donde por tradición se ha invertido más en investigación, pero yo creo que la falta de inversión suficiente es un problema endémico que ocurre en todas partes. Luego en España también lo tenemos. Ha sido bastante serio en los últimos años debido a la crisis económica esta que hemos sufrido. Y si me permiten, yo les voy a pedir a ustedes que sean ustedes los que realmente deben convencer a los políticos. Nosotros los científicos lo decimos habitualmente, cuando nos reunimos con ellos, siempre les comentamos lo importante que esto es, pero más importante es que la sociedad en general, ustedes sean conscientes de la importancia que tiene esto. Porque obviamente las decisiones políticas con respecto a prioridades de inversión pueden estar dirigidas hacia otras cosas. Bueno, podemos pensar que lo más importante sea la educación y la salud, y en este caso, como forma de progreso, la investigación científica, también la investigación tecnológica. Entonces, desde el convencimiento de que la inversión en investigación es una inversión nunca a fondo perdido, siempre interesante, porque de eso depende el progreso de nuestra sociedad, es algo que, si ustedes están convencidos de eso, deberían y seguramente podrán exigir que los distintos partidos políticos que se presentan a las elecciones, y sé que ustedes están en este proceso en este momento, queda muy poco tiempo para las próximas elecciones, que la sociedad exija a los políticos, a los gobernantes, que inviertan en investigación, que inviertan en educación, que inviertan en salud, porque esta y en tecnología, obviamente, que es la única manera que tenemos de prosperar como seres humanos y como especie en general hacia la sociedad del bienestar. No se me ocurre otra cosa más que nosotros también seamos capaces de proporcionarles ejemplos por los cuales puedan convencerse de que realmente esto es así. Y gracias, una pregunta muy importante.
Necesitaríamos mandarles estas células a los políticos para ver si se pueden anidar. Pero hay que, como tú bien dices, hay que condicionar el nicho. Hay que condicionar el nicho, efectivamente. Sí, una pregunta por aquí. Sí. Desde su punto de vista, y ya que ha trabajado pues bastante tiempo con el cáncer, y a nivel no a nivel social, digamos, sino a nivel biológico, para usted el cáncer, ¿qué función cumple? O sea, el cáncer ha estado ahí siempre, ¿no? Tiene una historia pues desde siempre. Sí. A nosotros nos interesa pues porque somos seres macroscópicos y sociales, ¿no? Y pues nos gusta vivir muchos años. Pero a nivel biológico, al parecer es otra cosa, ¿no? Es un mecanismo de control que controla a los seres macroscópicos. ¿O qué podría ser el cáncer? Esa es la pregunta. Bueno, yo le puedo responder qué es el cáncer desde el punto de vista biológico. Quizás podríamos hacer una reflexión un poco más filosófica, que es lo que estaba comentando, que me parece de mucho interés. El cáncer, como muchas otras patologías, es la puesta en marcha de mecanismos aberrantes que no son normales y que, desde el punto de vista del concepto que yo les comentaba de la homeostasis, es la pérdida de esa homeostasis, la pérdida de ese control que es tremendamente costoso para el organismo, a nivel de organismo completo, a nivel de órgano, incluso a nivel célula individual. Que todo funcione bien es como una especie de milagro. Y esto es lo que no nos damos cuenta. En este momento tenemos miles de millones de células funcionando prácticamente perfectamente, porque en este momento podemos controlar nuestros movimientos, estamos viendo, estamos escuchando, estamos pensando, estamos sacando conclusiones, estamos memorizando cosas. Todo eso son infinitos procesos que están funcionando prácticamente a la perfección. Obviamente, seguro muchos de ustedes están pensando, ups, llevo ya aquí demasiado tiempo oyendo a esta persona hablar, ya me duele un poco la espalda, parece que tengo una contractura o algo así. Algo puede funcionar de una forma subóptima, pero realmente lo que es interesante es que todas las patologías las podemos entender como esa pérdida de funcionamiento perfecto. Ahora, ¿esto por qué ocurre? ¿Cómo ocurre? Bueno, uno puede pensar, como digo, que es muy costoso mantener todo funcionando perfectamente y de la misma manera que a ustedes se les estropea el frigorífico en casa o el auto, pues nosotros también nos estropeamos. Las probabilidades de que esto ocurra depende de muchas cosas, depende de nuestro componente genético, de la susceptibilidad que tengamos, de los genes que nos pasaron nuestros padres, de las mutaciones que podamos tener. Depende mucho de nuestra forma de vida, esto que llamamos factores epigenéticos. Y depende fundamentalmente también del tiempo, porque el mayor riesgo para tener enfermedades y para morirse es el tiempo, es la edad, el envejecimiento que ocurre de forma general en todas nuestras estructuras. Entonces, ¿qué ocurre con el cáncer? Bueno, lo que ocurre con el cáncer es que, de nuevo, es otra patología que es mucho más frecuente con la edad, como siempre, por problema de probabilidades y por el problema de que se van deteriorando los mecanismos y son capaces de responder de forma automática para defendernos de esas enfermedades mucho más difícilmente cuando somos mayores que cuando somos muy jóvenes. Ahora, esto es un mecanismo de control. Bueno, esto es algo que yo creo que los científicos no podemos responder. Entramos en un campo un poquito más complejo, pero en términos ya un poco filosóficos o en términos evolutivos sí me atrevería a entrar un poco aquí, porque de hecho es una de las preguntas que nos estamos haciendo también en el laboratorio. Parece, y todavía esto no lo podemos saber, que efectivamente no solo nosotros, en los mamíferos, en nuestros animales de compañía, los perros, aparece mucho cáncer, hay muchas metástasis. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, mientras que, por ejemplo, durante el desarrollo embrionario hay muchos mecanismos reguladores que pueden compensar problemas, y de hecho por eso hay tantos nacimientos y no habría muchísimas más pérdidas durante el embarazo, ahí hay mecanismos de plasticidad que pueden compensar y solucionar problemas. Sin embargo, en individuos adultos y en la población envejecida, esos mecanismos de compensación, esa plasticidad ya no existe. Y lo que estamos pensando, es una cosa también fácil de entender, es que, como saben, las mutaciones aparecen en la evolución de una forma al azar.
Y solamente aquellas que son beneficiosas son las que se fijan en la evolución en los individuos. La evolución fija las cosas fundamentales para cuándo son realmente necesarias, que es fundamentalmente el desarrollo embrionario y concretamente seguro también la curación de heridas. Pero en problemas que aparecen en la población envejecida, que ya ha pasado la edad reproductiva, probablemente no hay ninguna presión evolutiva para compensar esto. Y en esos términos, por eso, con el envejecimiento se pierde plasticidad, se pierde compensación y aparecen más a menudo las enfermedades que son prácticamente incurables. Gracias. Bueno, la última pregunta, por favor. Gracias. Una duda. Las células que menciona que provienen del tumor primario, que viajan hacia torrente sanguíneo y que de ahí van a salir y van a formar otro tumor para metástasis. Estas células que viajan por torrente sanguíneo ya se han identificado o hay o se conocen algunos receptores o tiene algunas moléculas que tú puedas saber que esas células van a ser, provienen de un tumor y que pueden llegar a formar metástasis. Y si es así, ¿por qué no en pacientes que presentan cáncer se puede obtener muestra sanguínea y hacer un análisis de esta cantidad de células? Porque yo pienso que si ya tienes metástasis, pues vas a tener mucho más células que van hacia torrente sanguíneo y entonces van a buscar otros nichos y entonces aumentaría esta población. No sé si ya hay algo descrito de eso o si hay algunos, Sí. Es la duda. Se llaman células circulantes de tumores y se pueden aislar. Se pueden identificar bien porque presentan marcadores del tumor primario, que son células del órgano de origen. Y de hecho, por supuesto, en los modelos animales del laboratorio las seguimos, pero también se hace seguimiento en pacientes y se está haciendo análisis de marcadores y cómo además con el tiempo esas células pueden estar cambiando. O sea que justamente lo que usted propone existe, se está haciendo y se está analizando de tal manera que podamos tener marcadores pronósticos de la progresión de la enfermedad. Absolutamente, exactamente como usted dice. Gracias. Bueno, pues agradecemos a la doctora María Ángeles Nieto su brillante presentación con un aplauso. Gracias. Gracias. Gracias.